Yo creo que todos me conocen, ¿cierto? Todos me conocen. Gracias, hermano, por esa presentación y pues de verdad que los extrañaba. Llevaba tiempo, creo que las vacaciones se alargaron demasiado y, y fue algo que extrañaba mi iglesia, se lo digo de corazón. Y extrañaba no tanto el edificio, extrañaba a mis hermanos, de verdad. De verdad que con mi esposa nos comentábamos, y Juan, el pastor Mayer, y cuando lo veíamos ahí el sábado en la presentación, las predicaciones, lo veíamos ahí en la escuela sabática, pues siempre, ¿no? Es algo que uno, qué lindo, ¿no? Qué lindo cómo el pueblo de Dios siente ese amor los unos por los otros. Gracias, gracias, pastor. Pero de verdad, de corazón, eh, la alegría más grande que cuando uno llega aquí, después de estar afuera, y los hermanos vienen de uno, hermano, y no, eso lo hace sentir a uno también. Y pues ese es el pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos amemos los unos con los otros, ¿cierto? Y hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amantísimo Señor, gracias una vez más te damos por el privilegio tan grande de poder, Señor, estar aquí al frente, pero pidiendo tu unción de tu Santo Espíritu. Seas tú el quien uses a este siervo, Señor. Necesito de ti, Señor, tu poder, pero de la misma manera por cada uno de los que estamos aquí presentes, por aquellos que están ahí en la señal también, Señor. Permite que todo lo que se diga sea para honrarte y glorificarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe, hermano? Veo que el faltar es bueno, porque uno llega y ve cosas nuevas. Vi los parlantes estos, los que le dicen los speakers, ¿no? Vi allá el audio, una tremenda consola nueva, que un regalo me dijeron que dieron de la consola. Y, o sea, vi escaleras allá para los cuartos de los niños también. Wow, increíble cómo nuestra iglesia de Sorrento está progresando, ¿cierto? Ah, bueno, imagínense todavía. O sea que vemos nosotros cómo los talentos están trabajando en nuestra iglesia de Sorrento. ¿O no es así? ¿Ah? Una iglesia unida, una iglesia que ¿qué? Que, ¿cómo? Que se levanta, que crece, ¿cierto? Y gloria a Dios por eso, porque en verdad, Sorrento, yo recuerdo los sábados anteriormente veíamos, llegábamos, encontrábamos aquí dos, tres, una familia, dos familias, y cuando yo veo ahora la iglesia en este momento, si tomaran foto, wow, de verdad que esto no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo. Él es el que hace el trabajo. A veces pensamos nosotros que somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas y como nosotros queremos, pero no. Doy gloria a Dios por la iglesia de Sorrento como se ve ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo sé que en este momento nosotros como iglesia hubo un periodo ahora de transición de cada año, creo que se empezó una nueva directiva, ¿no? Una nueva directiva para trabajar durante todo este año. Y entre esta directiva hay mucho talento. Y yo sé que todos ponen su granito, como decimos nosotros, su granito de arena, y ahí vamos a crecer y vamos a trabajar, ¿cierto? Y gloria a Dios por eso. Y yo, una de las cosas que, como dice el pastor Elmer y cada predicador aquí al frente, es que siempre cuando nosotros venimos a hablar de la palabra de Dios, le pedimos siempre al Señor que nos unja y que nos diga qué nosotros podemos decir, que no sean palabras nuestras,
sino palabras de lo alto, ¿cierto? Señor, dime, pero que esa necesidad no sea solamente para nosotros, sino para mí especialmente en lo personal. Yo siempre lo pienso así, Señor, háblame a mí primero, dime qué es lo que tenemos que hacer para estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y algo que el Señor me dijo es de los talentos. Yo puse mi talento, ¿para quién? Para Dios. Eh, Hay una parábola muy conocida, yo sé que todos la conocemos, y en tantos años que la hemos leído, la hemos escuchado, hermanos, una parábola muy conocida donde Jesús trata de explicar muchas verdades, las verdades espirituales, ¿cierto? Del reino de los cielos. Y si nosotros vamos al libro, vamos a la palabra de Dios en el capítulo 25, yo quisiera que todos vayamos a la palabra de Dios. El capítulo 25 de Mateo, perdón, de Mateo, Mateo capítulo 25, y ya con decir eso, ya ustedes dirán, ya sé de qué se va a hablar. Pero miremoslo desde el punto de qué el Espíritu de Dios nos va a decir en este día. Mateo capítulo 25, del versículo 14 en adelante. 14 en adelante. Dice 14 en adelante. Dice la palabra del Señor. Veo yo que el tiempo corre. Ay, ay, ay. Dice la parábola de los talentos, ¿cierto? Donde dice el Señor aquí, ¿qué nos dice? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y enseguida se ausentó del país. Y dice el 17, asimismo él, el 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor, ¿qué le dijo? Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor respondió y le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías pues haber llevado mi dinero a los banqueros y a volver yo hubiera recibido lo mío con los intereses. Y dice, quitarle pues el talento
y dáselo al que tiene 10 talentos, porque a todo aquel que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y el versículo 30 dice, y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, y ahí será el llanto, dice ahí, y el crujir de dientes. Qué interesante, hermanos. Vemos aquí cómo podemos nosotros, el Señor por medio de parábolas. Todos sabemos lo que es una parábola, ¿cierto? Con qué forma Él quiso explicar. La forma de que en la parábola decimos nosotros que es una historia, una anécdota, ¿cierto? Donde nosotros, el Señor nos muestra la parte espiritual para cada uno, ¿cierto? Y hermanos, sabemos que en los evangelios el Señor usó muchas parábolas para poder darse a entender de una manera más práctica, ¿no? Como una historia que nos está mostrando a nosotros como el mundo cotidiano y más que todo a enseñarnos las verdades las verdades espirituales. Y también la parábola está hablando de qué es un talento. ¿Qué es un talento? Y dice aquí que es una medida en ese tiempo. El talento era una medida de peso, se usaba mucho en el antiguo, en el tiempo antiguo, ya que se hacían grandes pesos, se pesaba el oro, se pesaba la plata, y en este caso vemos nosotros aquí que el talento podía pesar entre 34, como 34 kilos, tenía como, bueno, el pastor me puede dar la respuesta, como un peso de 34 kilos, equivalente a unas monedas en las épocas de Jesús, ¿no? Y eso representaba como 3,000 ciclos, pero tenía un valor. Según los expertos digámoslo así, los expertos en la matemática, en la finanza y todo eso, dicen que el talento tenía un talento tenía un valor como de 400,000, digámoslo así, en dólares, ¿no? ¡Wow! Eso era demasiado, no sé, pastor, eso era demasiado, el talento costaba eso, demasiado. O sea, tenía una representación bien grande ese talento, hermanos. Pero vemos nosotros que ese hacendado era un hombre ¿qué? Rico, millonario. ¿Y qué hizo él? Él dijo, ¿qué le dijo? Miren ustedes en este caso lo que el hacendado hace. El dueño de esa tierra dice, bueno, estos bienes me tengo que ir y se los voy a entregar a los que más yo conozco, ¿no? Los que tienen más capacidad y de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos, le dio él ciertos talentos. Y ahí es donde vemos nosotros que el Señor le dejó como mayordomos de sus riquezas para que cuidaran de ellas y viera qué hiciera con aquellos talentos, ¿cierto? Pero si nosotros vemos hermanos aquí el legado que él compartió a cada uno, le dio distinto valor. Dice la palabra que conforme a la capacidad de cada uno. A uno le dio ¿qué? 5, dice ahí. Al otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y después, ¿qué hizo? Se fue y los dejó. Se fue lejos. Hermanos, aquí vemos algo importante. Aquí vemos ahora que cuando Él viene después y que cada uno tiene que dar respuesta a lo que se le había dejado, el legado que se le había dado. El que se le dio 5, ¿qué hizo? ¿Ah? Negoció y ganó ¿qué? Ganó otros 5. Al que se le dio 2, negoció y ganó ¿qué? Otros 2. Pero al que se le dio 1, ¿qué pasó con este? ¿Qué tuvo? Tuvo miedo. Tuvo miedo de su Señor y o sea que lo que hizo fue
¿Esconder qué? Escondió el talento para que no se le perdiera, cavó la tierra, lo escondió el dinero de su señor, ¿cierto? Y ahora vamos a ver aquí los resultados de aquel legado que se les dejó, hermanos. ¿Ah? Por eso dice, pero luego dice que después de mucho tiempo viene el Señor a arreglar cuentas ¿con quién? Con ellos. ¿Cuántos que tienen propiedades, negocios y casas y todas estas cosas, creo que hacen lo mismo, ¿cierto? Lo dejan a otros como mayordomos para que cuiden de qué? De sus negocios, ¿o no es así? ¿Mm? Y usted después viene y pide cuentas de cómo están trabajando estos negocios. Y aquí vemos nosotros en el versículo 21 del capítulo 25, vemos la parte del legado, los resultados. Mira lo que dice aquí, el 20 y el 21 dice, cuando él vino, llegó donde ellos, dice, y llegando el que había recibido cinco talentos, ¿qué dijo? Trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Y cuál fue la respuesta de este siervo, de este jefe, del dueño de todo? Dijo, Señor, su Señor, y dice, el 21, Señor le dijo, bien siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué hizo él? Hizo lo debido, lo hizo bien. Pero después vemos nosotros aquí, vemos nosotros, hermano, qué orgullo tenía este hombre de lo que hizo, ¿cierto? Lo que había hecho y haberle podido presentarle esas ganancias, ¿cierto? Pero el Señor es grande y maravilloso porque ahí Él lo lleva y le da una gran bendición cuando le dice, hermano, ok, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré y entra en el gozo de tu Señor. Pero también vemos nosotros en el 22, el capítulo 22, el de los 2 talentos que le dice, llegando el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 sobre ellos. Y su señor también le dijo lo mismo, le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra ¿a dónde? En el gozo de tu Señor. Alabado sea el nombre de Dios, ¿cierto? Pero aquí hay una parte importante. Aquí vemos nosotros la bendición para el que hace el legado que ese amo había dado, ¿cierto? Cuando le cumplimos a ese jefe de lo que él nos pide y le cumplimos como él lo quiere, aquí vemos, hermano, vemos nosotros, o sea, que los que habían usado bien los talentos del Señor se les había dado, y como recompensa le dice a ellos que podían recibir muchísimo más de lo que habían generado y podían tener gran gozo y una gran bendición. Gracias, porque cuando le servimos a Dios, eso es lo que Dios nos hace, nos da bendición. Pero la parte cuando nosotros, dice aquí, cuando este mayordomo, cuando se va y no hacemos el legado que él le dejó, miren lo que pasó. Ahí viene el pero, ¿cierto? Dice el 24, dice, pero cuando llegó también el que había recibido uno, dijo el Señor, te conocía. Te conocía. Por eso yo digo que el Señor les dio a cada uno de acuerdo a qué, a su capacidad. Pero con el que le dejó uno, miren lo que le dice, te conocía. ¿Ah? Dice el versículo 24, te conocía que habías recibido un talento, dijo el Señor, que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le dijo, le respondió y le dijo, siervo malo, siervo innegligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí?
Debías pues haber llevado mi dinero a los banqueros y a volver yo hubiera recibido lo mío con los intereses. Y dice más adelante, hermanos. Por eso, hermanos, dice aquí en el 28, quitarle pues el talento y dáselo al que tiene 10, porque todo el que tiene le será dado y tendrá abundancia, pero al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil será échalo en las tinieblas de afuera, y así será el llanto y crujir de dientes. Ahora, ¿qué estamos hablando aquí en esta mañana? Qué importante es esta parábola para nosotros. Esto tiene una aplicación. Aquí hay una aplicación para el pueblo de Dios. Y es que tenemos que mirarlo, que está para nosotros. Y tenemos que entenderlo de una manera bien importante, hermanos. Aquí los talentos, como dice, el oro, el valor que tenía, esto tiene un significado, ¿qué? Un significado espiritual. Un significado espiritual, donde representa todos aquellos que tenemos dones, que tenemos talentos, que tenemos recursos, todos tenemos capacidad para servirle a nuestro Dios. ¿O no es así? Todos tenemos. A veces creemos en lo personal que no sabemos cómo servirle al Señor. Y decimos, pero yo no sé cuál es mi talento. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué puedo yo hacer para servirle al Señor? Y mi pregunta es, ¿qué tipo de talentos nos ha dado Dios a cada uno? Yo creo que el talento más hermoso que Dios nos puede haber dado en la vida es el talento más hermoso que Dios nos puede haber dado en la vida, porque la vida no depende de ti, la vida depende de quién, solamente de Dios. ¿Y cómo tenemos que hacer con ella? ¿Saberla qué? Saberla vivir, ¿cierto? Y eso es un talento que Dios nos está dando. ¿Mm? Hermanos, es algo importante. Luego tenemos otros talentos diferentes. Y la iglesia, por eso lo decía al principio, nuestra iglesia es una iglesia llena de talentos. La iglesia adventista es una iglesia llena de talentos. Y cuando compartimos y presentamos todos esos talentos ante Dios, podemos nosotros, vemos la bendición que Dios nos da a cada uno. Y sobre ese talento Dios nos da sobre más, hermano. Nos los duplica, ¿o no es así? Nos los duplica. Mire lo que dice este libro maravilloso que estamos nosotros, está un poquito viejito. Palabras de vida del gran maestro. Mire lo que dice lo siguiente. Los talentos que se usan son talentos que se multiplican. Amén. Los talentos que se usan son talentos que se multiplican, hermanos. Y dice también, el Señor nos capacita, esto nos capacita de una manera sobrenatural con las cualidades de que carecemos. Pero mientras usamos lo que tenemos, Él lo obrará con nosotros para aumentar y fortalecer toda facultad. Si nos ponemos en la mano de Dios, Él hace el trabajo en nosotros. Yo le digo a mi esposa, wow, mi talento no es, yo le digo a ella, muchos tienen mejor forma de expresarse en aquí para predicarse. Yo le digo a mi esposa, este no es mi talento es otro, trabajar en otra área de la iglesia. Muchos lo hacen de una forma talentosa aquí, se desenvuelven de una forma, pero yo sé que el Señor, tenemos que pedirlo al Señor,
Pedir al Espíritu Santo y Él nos lo va a dar, nos va a dar la capacidad, ¿cierto? De poder hacerlo. ¿O no es así? Es solamente que nosotros lo pidamos, hermanos. Y por eso es tan importante, tan importante. Y dice lo siguiente, el humilde obrero que responde obedientemente a su llamado de Dios puede estar seguro de que se recibirá ayuda divina. Wow, amén por eso. Yo sé que el Señor nos va a ayudar, siempre y cuando nosotros dispongamos del talento que nosotros pensamos que sabemos y que lo podemos dar humildemente. Y en este momento le doy gracias al Señor. Eh, Cuando yo empecé la iglesia, yo era tímido. Yo era muy tímido. Mi vida era muy tímido, hermano. Mi esposa lo puede decir. Yo para hablar, hermano, con la gente, con los hermanos, así era. Ahora mi esposa dice, usted se pasó ya. Ya usted habla demasiado. Hermano, pero eso es Dios quien hace el trabajo. Si yo me paraba acá al frente, no era fácil. Me pedían, hermano, del número del himno, del número de... Ay, yo, hermano, yo toda la semana ya era así, porque lo decían a uno 8 días antes, y ya uno era temblando para anunciar un himno nomás, y temblándole la voz. Y ahora yo me siento acá, hermano, y yo digo, wow, esto es solamente el Señor que hace el trabajo. ¿Pero por qué? Porque yo estoy dispuesto a que, si no tengo ese talento, hermano, lo busco, ¿cierto? Y el Señor me da la capacidad para poderlo desenvolver. ¿O no es así? ¿Ah? Y alabo a Dios por eso, hermano. Quisiera tener un día el talento del pastor Mayer, esa forma de él, de Juan Martínez, de, de, de Elmer aquí al frente, ¿no? Pero hermano, Dios es maravilloso. Dios lo que quiere es que nosotros le sirvamos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Hay muchos talentos y un talento bien importante, el talento del tiempo, hermano. ¿En qué ocupamos nosotros el tiempo para el Señor, cierto? ¿Ah? Eso es bien importante. Y ahí es la mejor manera que nosotros podemos trabajar y poderle llevar lo que es el conocimiento, lo que es el conocimiento del reino de los cielos para otras personas, hermano. ¿Cuántos no conocen? Estamos viviendo tiempos difíciles. Que Dios permita, hermanos, que no nos pase a nosotros con aquel que se le dio un talento y que lo que hizo, que lo escondió. Ay, hermano. A veces la iglesia, yo recuerdo que las iglesias cada año que hacen el periodo de cambio, de junta, de líderes para los departamentos, qué difícil levantar la mano. Me pueden usar a mí, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Es difícil, pero si nos ponemos en la mano del Señor, no es difícil. El Señor nos va a usar. El Espíritu Santo nos va a dirigir. Porque mire lo que dice aquí, hermano. Esto es algo bien importante y bien delicado. Cuando nosotros guardamos y escondemos ese talento, dice, el hombre que recibió un solo talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El que había recibido el menor don fue el que dejó su talento sin aprovechar. Así que da una amonestación a todos los que sienten que la pequeñez de sus dones los excusa de presentarse el servicio a Cristo. Wow, ¿será que a veces nosotros ponemos, esa es la excusa que ponemos nosotros? No, yo con lo que no puedo, esto no, yo no lo puedo hacer. Y miren lo que dice aquí. Si pudieran hacer algo grande, cuán gozosamente lo emprenderían.
pero debido a que solo puedan servir en cosas pequeñas, creen que están justificados por no hacer nada. En esto se equivocan. El Señor está probando el carácter en la manera en que distribuye los talentos. El hombre que deja de aprovechar su talento demuestra que es un siervo infiel. Wow. Si hubiera recibido 5 talentos, los habría enterrado. Lo mismo como enterró el único que recibió. El descuido de un solo talento mostró que despreciaba los dones del cielo. Wow. Esto es para pensarlo. Qué lindo, hermanos. Dios permita que nosotros le podamos, con lo mínimo que nosotros, el Señor nos ha dado, cualquier sea el talento, es riqueza para la obra de Dios. Cualquiera, hermano. Todos estamos capacitados para servirle a Dios. No digamos que no. Todos tenemos algo para servirle al Señor. Solamente pidámoslo. Pidámoslo y Él nos lo dará. Mire lo que dice aquí. Nuestro Padre Celestial, qué lindo, no exige ni más ni menos que aquellos que Él nos ha dado la capacidad de efectuar. No coloca sobre su siervo ninguna carga que no puedan llevar. Él conoce nuestra condición. Acuérdese que somos polvo. Todo lo que Él exige de nosotros podemos cumplirlo mediante su gracia divina. Así es. Gloria a Dios. El Dios que tenemos estamos estudiando ahora en la lección de escuela sabática. Dios es ¿qué? Nuestro amparo y fortaleza, hermano. ¿Ah? Dios es el que, hermanos, con Dios todo se puede. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender. Dios permita que nosotros no nos llegue el momento cuando todos los talentos que tenemos para servirle a Él, que no nos vaya a pasar lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. ¿Quién lo puede buscar? 2 de Corintios, ya para casi terminar. 2 de Corintios capítulo 5. Capítulo 5, versículo. Segunda de Corintios capítulo 5. Aquí lo tengo. El versículo, dije yo, el versículo 10, ¿ok? Dice el hermano, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, ¿qué? Ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho y mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, es una gran responsabilidad que tenemos para con nuestro Dios. A veces lo vemos livianamente, ¿cierto? A veces yo me siento así. A veces creo yo que estamos haciendo las cosas muy livianas. Con mi esposa nos comentamos y decimos, no, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello para el Señor. Porque hermano, va a llegar este momento difícil y qué triste es llegar uno. ¿Cuántos han pasado aquí que han estado en un tribunal, que les ha tocado testificar o que les ha dicho algo? ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos han pasado por eso? Y eso tiembla uno, ¿cierto? No es fácil, no es fácil. Yo lo pasé, no hice nada malo. Pero estar ante el juez ahí, por un carro que yo presté, regalé, y la persona que lo usó, al que le regalé el carro, la persona lo llevó a un taller y el taller, ¿qué hizo?
lo sacó el carro, se puso a buscar el mecánico, a buscar repuestos. ¿Y qué pues sucedió? Tuvo accidentes, pasó luces y esto, un poco de tickets, y el que tenía el nombre del carro era este servidor. Y el juez me dijo, tú eres el culpable de todo esto, no él. Digo, no, pero yo regalé el carro. Yo decía, no, pero el nombre tuyo está ahí. Pero gloria a Dios que me la perdonó. Y me dice, ok, para la próxima ya tú sabes que nunca lo vuelvas a hacer hasta que ya no des documentos y todo para la persona. Aprendí la lección. O sea, qué triste cuando el Señor venga y nos pida, ¿qué has hecho con tu talento que yo te he dado? Dios permita, hermanos, Dios permita que sigamos como lo estamos haciendo hasta ahora, sigamos trabajando para la obra de Dios. El Señor vendrá, hermanos. No está fácil. Lo que estamos viendo son cosas que con mi esposa a veces ya ni queremos ver noticias, porque las noticias no dan nada bueno. Preferimos ver otro programa, cualquier cosa, pero hermano, es triste. Vemos tantas cosas tan horribles, tan fuertes. Y lo más triste fue esto, hermano, que la pandemia, tristemente, sacudió a nuestra iglesia. Hizo un pequeño zarandeo ahí de muchos que no los vemos aquí otra vez. Que muchos están ya conformes solamente con estar viéndonos por pantalla. No juzgo ni nada, solamente que estos hermanitos y nosotros recapacitemos y que vengamos y le sirvamos a nuestro Dios, al Dios que nos da todo. De Él dependemos la vida, de Él depende todas las capacidades que nosotros soltamos y tenemos. Es solamente de Él, no de nadie más, hermano. Y ante Él, cuando venga ese tribunal, hermano, ahí vamos a estar nosotros. ¿Mm? Y ahí que el Señor nos diga, buen siervo fiel. ¿Mm? Buen siervo fiel, sobre poco qué. ¿Mm? Le pondré, entra en el qué, en el gozo de tu Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que Dios nos use grandemente. Y que el Espíritu Santo sea quien nos dirija a cada uno. En el nombre del Señor. Sean todos bendecidos, hermanos. Amén. Vamos a cantar el último himno. Ok. El himno número 577, Yo quiero trabajar por el Señor. 577, ¿nos podemos poner de pies? Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña
Oremos. Padre Celestial, humildemente, Señor, yo quiero trabajar para ti. Yo quiero que tú me uses, Señor. Soy débil, pero tu poder es grande. Tu poder es grande, Señor. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, que es quien nos usa, Señor, quien nos trae aquí humildemente, Señor. Pongo en tus manos a mis hermanos que están aquí presentes, que los lleves con la protección de tus santos ángeles a sus hogares, que estés como siempre lo has hecho en medio de cada uno de nosotros, con aquellos ángeles que siempre acampan sobre nuestro alrededor, Señor. Gracias una vez más, Señor, porque tú, por medio de tu palabra, nos motivas a poder servirte, Señor. Queremos dar nuestros dones, nuestros talentos, Señor, para ti solamente. Gozarnos en ellos, Señor, en tu obra, para poder llevar a aquellos, Señor, de verdad, que no te conocen. Gracias por la iglesia de Sorrento, Señor. Tú me trajiste a esta iglesia con un propósito, para poder desempeñar el talento que tú me has dado. Por eso te alabo y te glorifico en este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Queremos dar gracias al hermano Giovanni y especialmente a nuestro Dios que nos hace recordar que nuestros talentos son para la gloria y honra de Dios. Así que la directora de Escuela Sabática está citando a las 4 de la tarde la reunión que se tendrá hoy para capacitación de los líderes. Directores de Escuela Sabática, estemos presentes aquí a las 4 de la tarde. Y maestros. Así que el Señor nos ha dotado con esos dones, como el Señor nos ha dado esa recordación. Vengamos para que podamos seguir trabajando para la gloria y honra de Dios. A las 4 de la tarde.